Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta fotografía de esa gran exposición que hay en el Museo del Estanquillo en Madero e Isabel la Católica en la Ciudad de México, el Museo de Carlos Monsiváis, donde se exhibe, entre otras grandes muestras de las colecciones de Monsiváis, esta exposición sobre las grandes divas del teatro mexicano a principios del siglo pasado. Esta es la fotografía de Mimi Derba, una de esas divas del teatro mexicano, gracias a las cuales existe el teatro en nuestro país y los edificios para hacer el teatro, los teatros. Damos inicio a nuestro programa leyendo parte de la gran historia de nuestro municipio Ecatepec, basándonos, como lo hemos venido haciendo, en nuestra fuente, que es el libro Efemérides de Ecatepec, de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. En el año de 1808, nos dicen estos autores, se registró en Ecatepec una gran emigración de personas. Ecatepec se encontraba densamente poblado para el concepto de aquella época y pudo exportar campesinos a otras tierras. Sobre esto el historiador norteamericano Van Jung dice: las primeras familias que llegaron fueron seguidas por colonizadores de los pueblos más saturados del Valle de México, como Azcapotzalco y Ecatepec. De manera que para 1808 había 50 o 60 familias de fuera, no indios, cultivando tierras rentadas al gobernador de Cuernavaca, ya que eran colonizadores agrícolas de Aguatepec, Morelos. El día 9 de octubre de 1808 se presenta la conspiración independista, que desde luego, pues tuvo varios efectos en el país, entre esta cuestión también aquí en México. El día 15 de septiembre, como todos lo sabemos, es la convocatoria, es el grito de independencia del cura Miguel Hidalgo. También todo esto influyó fuertemente en Ecatepec. Y aquí en este libro se consigna algunos aspectos de la guerra de independencia alrededor de Ecatepec. Durante la década que duró el movimiento de independencia, sucedió una ola de asaltos ejecutados por los pobladores de Jalostoc, Cuatitla, Tulpetlac, Ecatepec y Coacalco a las diligencias que pasaban hacia el puerto de Veracruz transportando oro, como respuesta a la explotación indígena, según el cronista Muñoz López. Estas acciones de bandidaje fueron esporádicas, porque debido a la cercanía con la colapsada capital del virreinato, se encontraba el ejército realista con mayor capacidad ante la dispersa organización de indígenas, castas y mestizos. En este clima de revuelta, donde desde los intersticios de la capital de la Nueva España, los guadalupes, un grupo de criollos independentistas, trabajaban clandestinamente a favor del movimiento insurgente, proporcionándoles armas y dinero. En el gobierno virreinal se tenía miedo al contagio rebelde de otros pueblos. En el verano de 1811, en Cuautitlán, sucede una conspiración política y se toma brevemente el pueblo, como lo dio a conocer el historiador norteamericano Eric Van Jung. Esta es parte de la historia de nuestro municipio Ecatepec. Nosotros retornamos
a nuestra temática general. En nuestra anterior sesión hablábamos sobre la gestación del problema social, laboral, de derechos humanos, que después culminó con la huelga de Río Blanco en Orizaba, Veracruz. El 10 de junio, en la región, se construyó el Gran Círculo de Obreros Libres de Santa Rosa, influenciados desde luego por el magonismo, resultando electo a la presidencia del círculo el obrero magonista Samuel A. Ramírez. Salió el segundo número del periódico Revolución Social. Porfirio Díaz, descubrió que el periódico era enviado a Río Blanco y ordenó la represión. Jesús Martínez Carreón fue remitido a la cárcel de Belén, recibiendo brutales torturas, de las cuales falleció al ser trasladado de ese penal a un hospital. Martínez Carreón fue uno de los más notables periodistas y caricaturistas de la época, y en el colmillo público fustigaba y ridiculizaba a Porfirio Díaz. A pesar de todo, el segundo número de Revolución Social llegó a Río Blanco. Se lograron avances significativos para la causa magonista, creándose nuevas sucursales del Gran Círculo en toda la zona, al grado de que se proponían hacer extensivos los círculos a Puebla y Tlaxcala. Pero el gobierno y la empresa estaban decididos a detener el desarrollo del movimiento obrero. Se dictó orden de aprehensión en contra de Neira, Meneses y Olivares. El jefe político Carlos Herrera prohibió la circulación de un volante subversivo, ordenando que se detuviera a quienes lo distribuyeran. Doña Chole, la Oaxaca, quien poseía una fonda frente al cuartel, y doña Carmen Huesca, que por ahí también tenía un pequeño negocio, se enteraron de la orden de detención en contra de los líderes del Partido Liberal y los alertaron. Estos lograron resguardarse, primero en Puebla, luego en la Ciudad de México y finalmente en Missouri, hasta donde llegó la represión. Si en 1905 la persecución iniciada por los gobiernos de Díaz y Roosevelt contra los miembros del Partido Liberal Mexicano había sido implacable, de 1906 a 1908 sería devastadora, a tal grado que Ricardo y Enrique Flores Magón tuvieron que refugiarse en Canadá, y los demás líderes del movimiento anarquista en los barrios chicanos. El proyecto magonista se vino abajo. Díaz, además de recurrir a la represión, se apoyó en el charrismo sindical. En la presidencia del centro quedó el líder espurio José Morales, hombre de confianza de Sidosa, la empresa, y del jefe político del cantón. Morales de inmediato cortó de tajo las más profundas aspiraciones de los obreros. En San Lorenzo, Francisco Romero fue sustituido por el dirigente blanco Mariano Castillo. Se iniciaron fuertes ataques en contra de los magonistas. El obrero Pablo Gallardo fue acusado de agitador y enemigo abierto del gobierno, consignándosele a San Juan de Ulúa. Lo mismo ocurrió con Manuel Reyes Moreno, vicepresidente del Gran Círculo. Al saber bueno, pues esta era la situación que se vivía en Río Blanco. Al saber que con Rafael Valdés, presidente del Círculo de Cerritos, y de Samuel A. Ramírez, presidente del Gran Círculo de Santa Rosa, quien fue enviado igual a Orizaba, pero como Carlos Herrera no pudo comprobarle nada
a él no se le pudo comprobar, pues él no le pudo comprobar nada, fue puesto en libertad. El Charro Morales siguió ayudando a empresa y autoridades en la limpia de obreros magonistas. Hizo llegar cartas al gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, y a Porfirio Díaz, vanagloriándose de su nueva política al frente de los obreros. El 22 de octubre los obreros de Santa Rosa declararon la huelga, exigiendo la abolición de las multas. Ante la agitación y en espera de que se aplacaran los obreros, José Morales se dirigió a Tlaxcala y a Puebla a ultimar detalles con otro charro, Pascual Mendoza, para que los obreros poblanos se vincularan al gran círculo de Río Blanco. Pero Samuel A. Ramírez aprovechó la ausencia de Morales para agitar a los obreros en su contra. Lo acusó de participar en reuniones secretas con Harrington y de que lo habían visto salir de la fábrica de Río Blanco con una bolsa repleta de dinero. Pues era la pugna interna también entre los charros sindicales que querían gozar de las delicias del poder y del dinero, y entre ellos se combatían. Y esta historia tiene un desenlace muy importante, muy interesante, del cual hablaremos en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.